Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarkson, Tennessee. Estamos una vez más los miércoles, ¿verdad? Nuestra noche de oración como iglesia, pero también tenemos estudios a nivel universitario de teología de la palabra de Dios completamente gratis. Si usted vive en las áreas cercanas, dése esa oportunidad de venir a estudiar, ¿verdad? Son completamente gratis, pero también les pedimos que sigan orando por nuestro ministerio, también todos aquellos que nos ven en las redes sociales, y comparte esta palabra de gloria a otros. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarkson. Si usted vive en las áreas cercanas, ya sabe, está invitado. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra. Padre, unge mis labios para que no sean palabras mías, para que podamos entender estas dispensaciones de tiempo que son muy importantes en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Amén, ¿verdad? Estamos en nuestro tercer programa en la carpeta de dispensaciones. Si nos está viendo a través de las redes sociales, tenemos una librería cibernética donde tenemos una carpeta que se llama Las Dispensaciones. ¿Qué es la dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trabaja con un grupo de personas y Él provee un plan de redención porque el hombre siempre ha fallado, ¿verdad? Ya tenemos la dispensación número 1, ¿verdad? La adánica de la inocencia, la número 2, cuando cae el diluvio, la número 3, ¿verdad? Cuando nos esparce. Y hoy estamos en la quinta dispensación, que es la dispensación legal, o la sexta, la dispensación de la ley. Por eso son 7 dispensaciones. En la Biblia el Dios perfecto tiene todos 7, ¿verdad? 7 pactos, 7 fiestas, 7 bautizos, 7 dispensaciones, 7 resurrecciones. Es un Dios perfecto, 7 días hizo la creación, todo es el Dios perfecto de los 7. Entonces, vamos en la quinta dispensación, pero como esta dispensación es muy larga, ¿verdad? La hemos roto en tres clases, y hoy es la última clase de la tercera parte de la dispensación legal, y nos quedamos cuando se divide el reino de Israel, ¿verdad? Que Salomón es dividido, y Jorabán se va al norte con 10 tribus y Roboam se queda con 3 tribus, ¿verdad? Judá, la tribu de Benjamín y los levitas, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver un poquito más de esto para entender cómo sigue esta dispensación. Primeramente, Roboam, antes de morir Salomón, él fue coronado en Siquem, ¿verdad? Pero él fue muy ambicioso porque su padre aún no moría, entonces trató de empujar a los de Siquem y les aumentó sus impuestos, sus taxas, y él quería tomar mucho ventaja de eso, y el pueblo como que lo empezó a rechazar. Entonces Jeroboam le mandó un profeta a Dios que le dijo que él se iba a ir con esas 10 tribus. No fue casualidad, no fue rebeldía de Jorabán que él iba a estar con esas 10 tribus que se iban a separar de Israel, sino todo era plan de Dios, porque a Dios no lo agarran desprevenido. Muchas veces no sabemos que a Dios no lo agarramos desprevenido, porque muchas veces pensamos, no, pues estos se separaron de Israel porque quisieron adorar en el Sinaí, ¿verdad? En el monte Sinaí, y no querían hacer la adoración ahí en Jerusalén, aquí es en Jerusalén. Entonces, no todo Dios tiene un plan. Si usted estudia las escrituras diligentemente, nos damos cuenta que Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? A Jorabán le mandó un profeta diciéndole lo que iba a pasar, pero entonces como él se tuvo que regresar a Jerusalén, entonces Salomón se enojó mucho con Jorabán y trató de impedir eso, lo que había dicho el profeta. Entonces él huyó a Egipto y esperó hasta la muerte de Salomón para que se separara, pero él los convenció que ellos tenían que adorar en otro lugar, en Siquem, porque antes la capital era en Siquem, no era en Jerusalén. Jerusalén era el centro de adoración, pero la capital era Siquem después, ¿verdad? Después de estas 10 tribus, ¿verdad?, son tomadas por el cautiverio de Asiria. Asiria los toma y los tiene en cautiverio, ¿verdad? Y 150 años más tarde, lo que quedó de Siria y lo que quedaba en el sur fue cautivado por el rey Nabucodonosor, por el rey babilónico, ¿verdad? Entonces, ya cuando se cumplieron 70 años, hubo un general que se llama el general Ciro,
El general Ciro es un general medo-persa. Los medos persas conquistaron a Siria. Entonces, como quedó en la casa de Babilonia Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Aquí tenemos a Daniel. Se quedó él le empezó a hablar a Ciro de que había una profecía que Isaías decía que tenían que estar 70 años y después tenían que irse. Entonces, como el general Ciro, el medo persa, sabía que el Dios de los israelitas era poderoso, le hizo caso a Daniel y dijo, pues yo los dejo ir, váyanse, porque si no Dios me va a destruir a mí. Entonces dejaron ir al primer grupo, se llama la primera expedición, que Zorobabel sale para reconstruir Jerusalén, porque cuando fueron capturados por Nabucodonosor destruyeron el templo, destruyeron las murallas, destruyeron todo Jerusalén. Entonces empieza la reconstrucción del regreso a Israel, se le llama el regreso a Israel, pero eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Que como un general pagano o el dictador pagano Ciro comprende las sagradas escrituras y le teme más a Dios que a otros. Dice, no, me va a destruir, Dios me va a destruir, entonces yo dejo ir a su gente. Entonces cuando dejó ir a la gente, ¿qué pasó? Aquí los que estaban en Babilonia, que eran asirios, que ya eran partes samaritanos porque ya se habían mezclado, no se quisieron regresar. No, aquí en Babilonia es la capital del mundo, aquí nos quedamos. Entonces se fueron 40,000 gentes con Zorobabel para reconstruir Israel. Pero como vio Ciro que los otros samaritanos no se iban, los esparció por toda Samaria. Por eso se les llama las 10 tribus perdidas de Israel, porque ellos no quisieron irse con los otros. Algunos de los grupos sí se fueron con ellos. Entonces Zorobabel, es muy importante que usted aprenda que él fue primero. Eso se le llama el decreto de Ciro, ¿verdad? El decreto de Ciro es que se reedifique Jerusalén, y eso lo podemos encontrar en Esdras, en el libro de Esdras capítulo 1, ¿verdad? Se le llama el decreto de Ciro, ¿verdad? Si leemos el libro de Esdras, lo vemos en la historia ahí. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque Zorobabel es muy importante porque él llegó y él instaló, Zorobabel llegó a Israel y edificó primero una plataforma donde empezaron a reanudarse los sacrificios y la adoración. Porque él, con esos 40,000 gentes que salieron de aquí, venían muchos levitas y sacerdotes que querían regresar al lugar de adoración y muchos cantores. Entonces regresaron y pusieron primero una plataforma donde era el templo y empezaron a sacrificar, a adorar. Entonces vino el profeta Ageo. Ageo, si usted no sabe, el profeta Ageo es uno de los profetas menores en la Biblia, también tiene un libro. Nació en Babilonia, no nació ni en Jerusalén, él nació en Babilonia. Entonces el profeta Ageo le dijo a Zorobabel que, que él tenía que acabar ese templo, porque no se completó en la primera partida. Esta es la primera partida, ¿verdad? Porque después hubo la segunda partida y la tercera partida, cuando Esdras va. Entonces, como no se completó, porque los samaritanos que se llegaron a ir a Israel, se opusieron al trabajo, ¿verdad? No quisieron, no queremos que el centro de adoración sea aquí, otra vez querían regresarse al Sinaí, ¿va? Así que, entonces como se detuvo la obra por 16 años, muchos estudiosos dicen que esos 16 años nadie se los ha añadido al regreso de Mesías, ¿verdad? Que estamos esperando al Mesías, que dicen que en el año 2000, que en el año 2020, que en el año 2026, nadie les ha sumado esos 16 años que se perdieron, porque se supone que la profecía es que cuando comienzan el templo, empiezan a contar los años, ¿se fija? Pero como se detuvo la obra por 16 años, eso nunca lo han sumado ni restado. Entonces es muy importante que hubo eso, ¿verdad? También en esa época el profeta Daniel, tuvo una profecía que Zorobabel iba a poder
acabar lo que Dios dijo para que se haga el quinto templo en el día del Señor. También tiene dos profecías Daniel que habla de algo que se llama la abominación desoladora. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos esto, porque lo habla en 2 capítulos Daniel. La primera vez que habla es algo que va a suceder aquí en los 400 años, ¿verdad? Y la segunda vez que habla cuando Satanás profana el templo en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque tenía que haber una abominación desoladora aquí antes de que sucediera con Satanás, porque siempre tiene que haber una sombra de lo que va a pasar. Siempre tiene que haber una sombra de lo que va a pasar. En todo en la Biblia hay una sombra de lo que va a pasar. Entonces vemos que eso es muy importante, ¿verdad? El regreso del remanente. Entonces después viene Esdras. Esdras hizo una expedición y subió de Babilonia con 6,000 personas y cantores y sacerdotes y ayudó a la construcción del templo, ¿verdad? Y después más tarde viene Nehemías y levanta los muros de la ciudad, increíblemente en 56 días, ¿verdad? Eso lo podemos ver también en el libro de Esdras, cómo se hizo esa reconstrucción tan maravillosa y tan grande y tan rápida, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos qué puede pasar. Pero es muy interesante todo esto que pasa, que regresan a Israel, no se construye el templo completamente, después dejan un lapso de 16 años, después completan el templo y después viene Esdras a reforzar, porque Zorobabel, como se desanimó, regresó esos 14 años a Babilonia y después vuelve con Esdras, para que se acabe, porque hay un rey que se llama, ya no me acuerdo bien cómo se llama el rey, Tergebeles o algo así, ¿verdad? Déjenme ver si lo noté. Ese rey, ese es el que autorizó eso, ¿verdad? Entonces, Malaquías es un profeta muy importante, porque Malaquías es el último de los profetas en el Antiguo Testamento, pero también vemos que Zacarías profetizó que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regresara en su segunda venida, se iba a parar en el Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos, vamos a hacer aquí un Monte de los Olivos. Muchos le dicen el Monte de los Olivos, porque lo vamos a ver más tarde, y va a partir el Monte de los Olivos y va a ser la extensión geográfica donde va a aterrizar la nueva Jerusalén del cielo. Cuando Él se pare, se va a romper la tierra, se va a extender el monte hacia el oriente, hacia el occidente, y va a ser como un cuadrado para que la gran Jerusalén venga del cielo. Entonces eso lo profetizó Zacarías, ¿verdad? Zacarías dice, y también Zacarías le dio mucha profecía a Zorobabel, ¿verdad? Zorobabel él siempre era el profeta de Zacarías, ¿verdad? Dice la palabra del Señor vino a Zorobabel, de ahí viene. No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. ¿Nunca he oído eso? De ahí viene de Zacarías, que le profetiza a Zorobabel. De ahí viene, ¿verdad? No es con mi espada, es con mi Santo Espíritu, ¿verdad? Dijo el Señor de los ejércitos. Y dice que echarán el cimiento y acabarán restaurada la obra de Sión. Él le profetizó que él iba a acabar la obra de Sión, aunque se desanimó, regresó a Babilonia. Después regresó con Esdras y terminó el templo, porque lo terminó. El que terminó el templo fue Zorobabel. Y después, pero Esdras lo ayudó. Esdras era un escriba. Vamos a ponerlo aquí, escriba. ¿Quién es un escriba? Alguien que copia las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Palabra por palabra. Pero era un escriba judío muy celoso, y él quiso restaurar toda la adoración como realmente se debe de hacer, ¿verdad? Porque cuando él viajó para Jerusalén, vio que había cosas ya chuecas ahí en el templo, ¿verdad? Que no solamente ellos sacrificaban como Dios decía, ¿verdad? Hacían otras cosas a otros dioses. Entonces él, celoso de eso, vino con la palabra de Dios, y él es el que juntó el canon del Antiguo Testamento.
Gracias a Esdras tenemos el Antiguo Testamento, si no se hubiera perdido en la destrucción del templo y de Babilonia. Él se dedicó a buscar la ley de los profetas y todos los salmos y todo lo puso junto. Esdras, para que nosotros lo tuviésemos. ¿Se fijan? Entonces es muy importante Esdras, ¿verdad? Esdras. Entonces, y no solo eso, dirigió a los sacerdotes y a los cantores, ¿verdad? Entonces, en Zacarías capítulo 8, del 1 al 4, también dice que tu rey vendrá, el justo Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Él profetizó, ¿verdad? También Zacarías profetizó de que Jesús iba a venir un domingo de palmas y iban a recibirlo, ¿verdad? Iban a decir, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda cuando él llegó a Jerusalén una semana antes que él fuese sacrificado porque él no murió en la Pascua, él murió un día antes de la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué él murió un día antes de la Pascua? Porque él es nuestra Pascua y él murió el día de la Pascua. Eso muchos no lo entienden, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues que murió el día de la Pascua, que el día de la Pascua, no, él murió un día antes de la Pascua. Entonces él profetizó eso, pero fíjense muy bien cómo la gente rechazó al Mesías, porque ellos lo recibieron, ¿verdad? Ellos entendieron la profecía de Zacarías, que tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, ¿verdad? Y vino en un polillo, en un asno, Jesús, y dijo, y con palmera lo recibieron, ¿verdad? Le alzaron sus brazos, porque alzar los brazos es señal para recibir a alguien, ¿verdad? Cuando usted está en la adoración y alza sus brazos, porque está como diciendo, sí, Señor, aquí estamos, aquí te recibimos. Entonces, vemos que esta profecía, si usted se da cuenta, una semana después se les olvidó quién era el rey. Porque recibieron a Jesús como rey en Jerusalén, ¿no? Hosana, Hosana, el rey, nos viene a rescatar de los romanos, nos viene a quitar de esta opresión. ¿Y saben por qué se les olvidó? Por la fiesta. Porque era más importante la fiesta de Pascua que Jesús. Por la fiesta de la Pascua. Bueno, no todos son fiestas, porque venía la fiesta de la levadura sin pan el siguiente día, por 7 días, y así sucesivamente, ¿verdad? El 14 del Nisan empezaban ellos su Pascua. Entonces, como ellos tienen que preparar la Pascua desde una semana antes, se les olvidó Jesús, ¿verdad? Porque a los niños ponen a sacar toda la levadura de la casa, ¿verdad? Ponen en un lugar especial. Dice Malaquías, ¿verdad? Malaquías también profetizó, que dice Malaquías que antes que yo viniese en el día del Señor, mandaré al profeta Eliseo. Entonces eso saben los judíos. Entonces cada vez que ellos hacen su Pascua, dejan un lugar solo en su mesa para que Eliseo pueda comer con ellos. Si usted va a un pejat judío, hay un lugar vacío para Elías y una silla vacía para Elías, porque lo están esperando. Pero sí, Elías va a venir, pero ya sabemos como los 2 testigos. No cuando ellos piensan que en la Pascua, uno de los 2 testigos va a ser Elías. Pero dice que, porque hay una gran diferencia entre el día de Cristo, acuérdense, el día de Cristo y el día del Señor. El día de Cristo es el día de cuando la iglesia es arrebatada. Y el día del Señor es el día del juicio. Eso debemos aprenderlo, ¿ah? Siempre, ¿ah? En algunas Biblias, en la Reina Valera 60 está mal traducido. Cuando Pablo nos habla del rapto, la traducieron mal, pusieron día del Señor cuando es día de Cristo. En la original dice día de Cristo, ¿se acuerdan? Entonces vemos que en una semana se olvidaron del Mesías. En una semana dijeron, no, es más importante la Pascua. Por eso cuando agarraron a Jesús y a Barrabás, nada más fueron los interesados para declararlo culpable. El resto del pueblo estaba preparando su Pascua. Entonces no fueron muchos los que abogaron por Jesús, ¿verdad? Se fija, pero él lo hizo a propósito por eso, porque Jesús sabía que las tradiciones de las personas son más importantes que él. Por eso, igualmente, cuando hizo su primer milagro, ¿se acuerdan? El primer milagro de Jesús es que él convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan?
Y usó unas garrafas como de 60 galones de este tamaño de piedra que las usan para la purificación del templo. Entonces él les dijo, agarren esas garrafas y llénenlas de agua. Y los sirvientes se quedaron, ¿cómo vamos a agarrar esas garrafas? Nadie las puede agarrar, son para purificación del templo, es para nuestra tradición. Pero él vino a romper tradiciones, ¿verdad?, de los hombres. Por eso no nos damos cuenta cómo Jesús rompe, en su primer milagro, él rompe las tradiciones. Y él es sentenciado por las tradiciones de los hombres. Eso es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, no, pues es que toda mi familia ha tenido esa tradición y que comemos aquí, que comemos acá, que ponemos el arbolito, pero a veces las tradiciones pueden ser malas. Entonces tenemos que abrir los ojos, qué es lo que quiere Dios, no exactamente lo que nosotros pensemos. ¿Ah? Y Nehemías, ¿verdad? Llega Nehemías y en Nehemías ya llega y él empieza a trabajar con las murallas, y en 56 días milagrosamente él levanta las murallas, porque él le mandan un mensajero a Nehemías, Aninini, ya no me acuerdo cómo se llama muy bien, pero él va y le pregunta a Nehemías, ¿qué están haciendo? No, pues que están haciendo las cosas mal, no adoran bien, están inseguros, las murallas están abiertas. Entonces lo que hizo Nehemías fue muy importante, porque a Jerusalén la muralla le dio seguridad. O sea, ahí Dios nos demuestra cómo algo físico te puede dar más seguridad que él. Porque el centro de adoración ya estaba, el templo, pero aún así los israelitas no querían porque se sentían desprotegidos sin la muralla. Entonces ya cuando Nehemías levanta las murallas, ya ellos ya se sienten bien. O sea, tenían que tener algo físico, algo que los protegiera. Y se fija cómo el pueblo de Israel siempre ha sido de una dura cerviz, como dicen las escrituras, de un duro corazón, ¿verdad? Y todo esto pasa desde Jeroboam, acuérdense, hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto pasa en el regreso de Israel, reconstrucción del templo, reparación de los muros, y nos faltó algo, y reformas. Porque por primera vez Esdras, ¿cómo se llama?, le lee la palabra de Dios, y entonces hay un despertar de la gente, ¿verdad? Muchos dicen avivamiento, pero es un despertar porque no habían oído la palabra de Dios por casi 200 años, porque estaban en cautiverio. Aquí estuvieron 200 años y aquí 70 años, ¿verdad? Entonces hubo una diferencia de 150 años donde muchos de estos regresaron, pero al fin ya estaban contaminados, ¿verdad? Porque se habían cruzado con muchos. Y ahí viene la palabra samaritano. Samaritano es un judío que ya no es, en su linaje de sangre ya no es perfecto. Pero Dios va a redimir a todos ellos, porque a Dios no le importa el linaje de sangre, Dios le importa tu corazón, ¿verdad? Por eso es la parábola del hijo pródigo. Jesús le dice la parábola del hijo pródigo, por eso muchos no entienden que por qué en la época de Jesús los religiosos, tanto los israelitas, odiaban con odio jarocho a los samaritanos, porque ellos se opusieron para la construcción del templo. ¿Se fijan? Entonces, al oponerse ellos en la construcción del templo, por eso odiaban a los samaritanos. No tanto porque su linaje fue cambiado, ya no eran puros o se metieron con otros, sino porque ellos siempre querían que el centro de adoración fuera en otro lado, y ellos se opusieron cuando restauraron el templo. Acuérdense que el primer templo lo edificó Salomón, el segundo templo lo acaba Esdras, ¿verdad? Y ya es el templo donde Jesús, el tercer templo ya se llama el tercer templo que los romanos construyeron. Por eso se llama el sagrado templo. También dicen que es una desolación, abominación desoladora, porque parte del templo era parte del rey Herodes III. Ya no era de Israel solo. Entonces vemos que
Después de estos tres, ¿verdad? Que nació en Babilonia, Zacarías y Malaquías, el último Malaquías profetiza que Dios va a guardar silencio, ¿verdad? Que Dios va a guardar silencio, que ya no va a haber nada, promete él, Malaquías, si usted lee Malaquías, Dios promete un mensajero. Dice, yo mandaré un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿No le suena eso familiar? ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista. Pero Dios está hablando a través del profeta. Dice, yo mandaré un mensajero delante de mí. O sea, está él hablando de Juan el Bautista. Todo está relacionado. Se fija, promete un mensajero, el cual es Juan el Bautista, preparará el camino delante de mí. Y también profetiza Malaquías, ¿quién podrá estar de pie cuando yo manifieste mi fuego purificador? ¿Verdad? Y los jaboneros, no habrá jabón más fuerte que el mío, ni el Tide, ni nada. Yo voy a lavar a todo el mundo, ¿verdad? Y viene el día ardiente, ¿verdad? Él también profetiza que viene un día ardiente, que los malos serán como estopa, dice, ¿verdad? Porque van a arder rápido, ¿verdad? Y los que le temen a Dios, ¿verdad? Ellos le nacerá la justicia y traerán las alas de salvación. Entonces eso lo profetiza el profeta Malaquías. También Malaquías habla de que van a mandar ¿a quién? A Elías, ¿verdad? Elías. Para que antes de que todo esto acontezca. Después de ahí sucede algo, ¿verdad? Que se acaban los profetas y hay 400 años de silencio. Entonces, si usted quiere saber qué pasó en estos 400 años de silencio, no se encuentran en la Biblia, pero Dios mandó a alguien que se llama Josefo. Josefo es el más grande historiador judío griego que escribió de todo lo que sucedió esos 400 años y en la época de Cristo y muchas cosas más, ¿verdad? Y se encuentra la historia de los macabeos, que también existe el libro apócrifo de los macabeos 1 y 2, si usted no lo sabe, ¿verdad? Pero por eso se llaman libros apócrifos. ¿Por qué? Porque se llaman libros apócrifos porque fueron escritos en una época oscura. Entonces esos no son en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No son en las Sagradas Escrituras. Entonces, Macabeos 1 y 2, estos libros no cuentan, pero realmente existieron los macabeos. ¿Quiénes fueron los macabeos? Los que hicieron su independencia. Porque aquí, fíjense, aquí estaban gobernados por Siria, ¿verdad? Y le pagaban tributo a Siria al sur para que no fueran conquistados. Después vinieron los medos y persas. No, medos y persas. No, primero vino Babilonia y después los medos y persas. Siria, Babilonia, medos y persas y luego los griegos. Y en esta época de los griegos, ellos fueron liberados, por eso hicieron una revolución, ¿verdad? Ellos fueron la independencia. Ellos lograron su independencia, pero antes que se acabaron los 400 años, ellos fueron conquistados por los romanos. No les duró mucho su independencia de Israel. Entonces imagínense cuántos años han estado oprimidos desde Siria, ¿verdad? Después Babilonia, después los medos y los persas, después los griegos. Tuvieron un lapso de independencia, no muchos, como 60 o 70 años, y después cayeron bajo el comando romano, ¿verdad? Entonces esos 400 años hubo mucha destrucción, hubo muchos maldad, y hubo muchas cosas, ¿verdad? Que la historia realmente tienes que leer tú la historia de Siria que pasó aquí, tienes que leer la historia de Babilonia que pasó aquí, tienes que leer la historia para que tú veas más o menos que es verdad, porque en esa época pues aquí no hay Dios, entonces nadie tiene la verdad. Entonces por eso Josefo era el único que nos vamos por él, porque era el único judío que escribe, ¿verdad? Y le creemos más a Josefo que a los otros, porque estos países cada quien tenían su historiador, y cuando tú tienes un historiador en esa época, ellos escribían lo que ellos querían o lo que el rey les convenía, ¿verdad? Como cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Yo empecé a leer libros en inglés de la historia,
y me empecé a dar cuenta que mucha historia que me contaron a mí de niño de México no era cierta, ¿verdad? Los libros de inglés decían que México había tenido tiranos, dictadores por 50 años como Porfirio Díaz, y a mí me decían que eran héroes, ¿verdad? Cuando era chiquito, y me hacían hacer hasta un dibujo de él. Entonces yo me di cuenta que tú no te puedes guiar por la verdad del mundo, sino la verdad bíblica, ¿verdad? Entonces ya empieza, todavía no terminamos esta dispensación, porque aquí viene que el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El nacimiento virginal, el nacimiento, ¿verdad? Sabemos que hubo una estrella donde fue seguida por los magos o los astrólogos, astrólogos, ¿va? Bueno, no es lo mismo astrónomo que astrólogo. Astrónomo es alguien que estudia la palabra de Dios, y astrólogo es alguien que adivina el futuro por las estrellas. Entonces, por eso de ahí viene la palabra mago, ¿verdad? Entonces, siguieron la estrella de Belén, pero esa misma estrella salió 2000 años atrás cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y después volvió a salir en el 2018, si usted no lo sabe, esa misma estrella, la estrella de Belén. Entonces, imagínese, si nació y como todo, la Biblia es un espejo, entonces si vino aquí en Abraham, y después viene aquí cuando nace Jesús, Jesús muere a los 30 años. Entonces muchos estudiosos dicen que la estrella de Belén en el 2018 nació el anticristo. Y él se va a proclamar a los 30 años. Entonces échale cuenta, 2018 para 30, 1948. Y quizás sea la mitad de la tribulación en el 48. Bueno, yo eso es lo que pienso, ¿verdad? Porque en el calendario realmente no sabemos, porque Dios no quiso que nosotros supiéramos los tiempos exactos. Porque aquí había un calendario que se llamó el calendario juliano. Aquí hubo un calendario que se llamó gregoriano, por el Papa Gregorio, ¿verdad? Después de Jesús. Después de Jesús. Y después ya vino el que conocemos, el greco-romano. Entonces, realmente Dios escondió los tiempos para que nosotros nos echáramos cuentas cuántos días nos faltan, porque sabemos que Él nada más dio de esa fecha un tiempo para que se arrepientan, y desde ahí empieza la última semana, la semana 69 que Daniel profetiza, los 7 años que faltan para Israel. Ahorita, haz de cuenta que está en pausa como estos 16 años. Ya ve que hubo una pausa también, pero esta vez la pausa que hizo Dios fue más de 2000 años. Entonces, pero ya cuando sea el rapto de la iglesia, entonces empieza a contar las 7 semanas o los 7 años de 3 años y medio y 3 años y medio, ¿verdad? Pero dice la Biblia que nosotros vamos a ser raptados antes de eso. No vamos a, dice en Tesalonicenses que Dios no nos llamó para su ira, sino no va a dejar que sangoloteen a la novia de Cristo, ¿verdad? Nos va a llevar para arriba. Y en Apocalipsis la iglesia no se ve hasta después que pasa la tribulación. Muchos dicen que vamos a ser raptados en la tribulación en medio, que después de la tribulación, que no hay tribulación. Ya saben, la gente dice lo que... Pero si tú estudias diligentemente la Biblia, te das cuenta que hasta los libros, si tú estudias los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, todos en orden, no están en un orden cronológico, si usted no lo sabe. Están en un orden pretribulacionario, para que nosotros hablamos en la tribulación. Hasta los libros de Pablo están en pretribulatorios, no están como los escribió Pablo cronológicamente. Entonces vemos que todo Dios tuvo lujo de detalle de dejarnos las Sagradas Escrituras. Por eso dice que la palabra de Dios es la más segura y perfecta. Entonces viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Nos dice que el ángel visitó a María, dice, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, que Dios halló gracia en ti. Y María era una pecadora, porque muchos dicen, no, ¿cómo crees?
Dios no usa instrumentos. Bueno, entonces, ¿por qué después después de los 40 días fue a ofrecer una paloma por sus pecados al templo? Cuando cuando la profetisa Ana estaba ahí, ¿verdad? Porque pues, dice en la Biblia que todos somos pecadores. Muchas veces no entendemos ese concepto, pero muchas veces Dios usó como el linaje tanto de José como el linaje de María, son de la casa de David. Ya estudiamos el otro día el linaje del Mesías que viene a José, pero también vamos a ver el derecho del trono de Dios. Un día de estos vamos a estudiar el derecho del trono de Dios, cómo de la casa de David sale Salomón, que sale el linaje de José, y sale el hermano de otro hijo de David, que sale el linaje de María. Por eso se fueron a censar allá, los dos. Si no, él le hubiera dejado a su esposa y se hubiera ido a censar él solo. María y José eran de la casa de David y eran de Betlehem. Entonces los dos se fueron. Los padres de ellos no, porque ellos no estaban empadronados. Cuando tú ya estás empadronado, ellos ya pertenecían a Galilea. Pero como José y María no estaban empadronados todavía, tenían que regresar a Belén a censarse. Pero tanto María como José son de la casa de David. ¿Por qué? Porque por eso se llama el Hijo del Hombre. Porque Dios tenía que físicamente dar un linaje físico como espiritual. Aunque sabemos que José no concibió a Jesús, ¿va? Pero sabemos que él tenía el linaje perfecto, ¿va? Porque no se le pasa nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Después viene el bautismo de Jesús, ¿va? Mateo capítulo 3, del 13 al 17, ¿va? Que el primo de él, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, lo bautiza en el Jordán, ¿verdad? En el Jordán. El Jordán significa lo que baja en hebreo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que mucha gente dice, no, que en arameo, que esto. Bueno, la Biblia ahí tiene muchas palabras todavía en caldeo, antes que en arameo. Arameo ya se empezó a usar cuando las 10 tribus se empezaron a mezclar y se fueron a Samaria. Revolvieron el hebreo. Pero antes se hablaba caldeo, cuando ellos fueron cautivos en Asiria. Porque antes todavía no existía el arameo hasta que se mezclaron con otros grupos. Entonces el Jordán significa de la montaña que hay en el norte, ¿verdad? Hay una montaña, baja aquí al Mar Muerto, ¿verdad? Nos dice en el Salmo 133, ¿verdad? Me gusta ese salmo porque ahí dice donde Dios manda sus bendiciones. Vamos a leerlo, el Salmo 133, para acordarnos. Dice la Biblia en el Salmo 133, versículo. Mirad cuán bueno y agradable es habitar entre los hermanos juntos en unidad. Es como el buen óleo en la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón. Ese es el Hermón, el monte Hermón. ¿Se fijan? Entonces en el monte Hermón nace el Jordán y desemboca en el Mar Muerto. Por eso cuando te bautizan, tú bajas a la muerte y vuelves a nacer. Por eso se instituyó ahí el bautismo, ¿verdad? Te meten al agua porque esa agua baja ¿dónde? Al Mar Muerto y te sacan. ¿Y dónde nace el Hebrón? Del rocío de los montes de arriba. ¿Se fijan? Y es muy importante este salmo porque dice cuán bueno y agradable es habitar entre hermanos juntos en unidad. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque en la iglesia es donde Dios manda sus bendiciones. Mucha gente no piensa eso, que yo me quedo en mi casa, yo veo el internet. Bueno, es bueno ver programas o estudiar la Biblia o ver programas de internet, pero también es bueno congregarse como iglesia porque Dios ahí manda su bendición, ¿verdad? Dice, como el buen óleo, o sea, la unción que sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, pero Aarón ya no es nuestro sumo sacerdote, sino es Jesús, ¿verdad? Dice en Hebreos que nuestro nuevo sacerdote, por el orden de Melquisedec, es Jesús. Dice, y baja hasta sus bordes sus vestiduras como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, para enviar su bendición y la vida eterna. ¿Va?
Es muy importante, ¿verdad?, estar en una iglesia sana, porque cuando Dios bendice a alguien dentro de una iglesia sana, la bendición es tan grande que todos son bendecidos. O sea, no nada más le cayó a uno, le cae al que estaba dormido ahí en la esquina también. Eso es bueno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estás en el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, viene el bautizo de Jesús, ¿verdad? Dice que Juan dice que él ve al Espíritu Santo en forma como una paloma. No dice que es una paloma, dice como una paloma. ¿Verdad? No, nunca dice la Biblia que es una paloma, dice una como paloma, ¿verdad? Él vio que descendió y escuchó una voz, ¿verdad?, que dice, imagínense, él vio la Trinidad. Juan vio la Trinidad en un solo día, vio al Hijo del Hombre, Jesús, vio al Espíritu Santo y oyó a Dios. Dice, vea, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Entonces después viene el ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver Lucas capítulo 4, que es muy importante esta cita, porque esta cita es cuando él empieza su ministerio y se levanta y empieza a hablar en una sinagoga, ¿verdad? Una vez estábamos viendo una película de esas de Hollywood de Jesús y pusieron esta acción hasta el último de la película, cuando es el principio de su ministerio. Entonces, pues, si tú sabes, dice, el 16, dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó él a leer. Y se le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad, y a los ciegos vistas, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Y cerrando el libro, o sea, nadie cierra el papiro en la sinagoga, o sea, lo respetan mucho. Él agarró, lo cerró enfrente de todos. Entonces todos se quedaron. ¿Qué hizo? No, porque hasta usan un dedo de plata los rabinos para leer. Van leyendo y ponen, se llama rot en hebreo, van leyendo así con el rot, porque ni siquiera tocan las escrituras porque las consideran vivas. Y si un papiro ya se está haciendo viejito, ya las letras no se ven, lo entierran en un cementerio judío, si usted no lo sabe. Lo consideran como algo vivo. Entonces agarra a Jesús y cierra el papiro y agarra y se siente. Entonces le queda, ¿qué hizo este? ¿Qué hizo este, verdad? Y dice, y comenzó a decirles, hoy es cumplida esta profecía en frente de ustedes en sus oídos. Y todos se quedaron. Porque él no acabó de leer el pasaje, porque en Isaías dice que después vendrá él y los destruirá. O sea, no acabó eso porque todavía no sucede, pero él nos dijo lo que pasó ahorita, exactamente, que él que comenzaba su ministerio y el Espíritu de Dios está sobre mí y está sobre cualquiera que predica a Dios, ¿va? Porque dice en Juan, ¿verdad?, que toda la iglesia tiene la unción del Santo, toda la iglesia. Aquí no hay que tú estás ungido, tú no estás ungido. La iglesia, si tú no estás ungido, no eres iglesia, porque el Espíritu Santo es la unción. Eso significa cristiano, pequeño ungido. Muchas veces dicen, ¿qué es cristiano? Y mucha gente, tú les preguntas, no, cristiano quiere decir seguidor de Cristo. No, cristiano quiere decir pequeño ungido. Eso es lo que quiere decir. Somos nosotros ungidos por Dios, porque cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, porque creíste al Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ya vemos que después él se ofrece públicamente como rey, ¿verdad? Lo profetiza aquí en Zacarías capítulo 9, ¿verdad? Que va a venir en un burrito montado, en un asno, y va a poner las palmas, y después viene la traición, el arresto en Lucas 23, y después sabemos que viene, ¿qué? La crucifixión, ¿verdad? Donde él derrama su vida, ¿verdad? A los 30 años aquí derrama su vida. ¿Por qué derrama su vida? Porque dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Por eso si tu sangre se deja de moverse, se muere. Por eso si te da un paro cardíaco, te mueres, porque ya no se puede mover la sangre. Pero si te dieron un paro cardíaco y te ponen una bombita para
para seguir tu sangre bombeando no te mueres. ¿Sabía eso? Entonces, por eso, y mucha gente no sabe que todo lo que tú heredas, tus genes, todo eso está en la sangre. Incluso tu alma se encuentra en la sangre. Tus pecados se encuentran en la sangre. Porque entonces, ¿cómo la gente dice, no, pues yo voy a hacer buenas obras y ya no voy a tener pecado, solamente que se desangre? Por eso necesitamos aceptar la sangre de Cristo para ser limpios. De otra manera no puede ser limpio. Pero muchos no saben que... Entonces cuando se corta un dedo, usted acuérdese que pues, se le puede salir el alma si no se lo cura rápido. ¿Ah? Por eso muchos, si te sale mucha sangre, te mueres. Por eso, porque se te salió el alma, no por otra cosa. Por eso que yo me chupo el dedo. Por eso la hermana se chupa el dedo, dice, para que no se le vaya el alma. Pero vemos que eso pasó. Después viene la crucifixión en Mateo 27, la resurrección y la ascensión ya viene en Hechos, o capítulos 1, donde Jesús sube al cielo. En Hechos capítulo 1, del 1 al 11, nos dice que Él resucita, les dice que van a ser testigos en el Espíritu para eso. Esa es la parte final de esta dispensación tan larga, ¿verdad? Pero es muy bueno saberla trazar porque usted sabe exactamente lo que sucedió en ese entonces, qué pasó y qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Porque no podemos vivir nosotros en el pasado. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos dispensaciones, porque nosotros vivimos en la época de la iglesia. Nosotros no podemos aplicar algo que sucedió aquí o sucedió aquí, porque ya no estamos ahí. Ya Dios ya juzgó eso. Por eso muchas veces erran en su teología porque se regresan atrás. Acuérdense que si mucha gente hoy en día trata de decir que no, pues esto pasa porque también en la Biblia dice así, así, así. No importa si dice así, así, es otro tiempo. Acuérdense, la Biblia, las doctrinas no se van por ejemplos. Las doctrinas ya están instituidas por Dios. ¿Ah? Eso de tomar un ejemplo y yo agarrarlo es una teología barata, les dicen. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer lo que hicieron antes. Así me dijo un pastor hace muchos años, no, pues yo le hago caso a la Biblia en todo. Luego, bueno, entonces vaya atrás de su casa y póngase a hacer un arca. Si te hace todo, pues eso pues ya no le toca, ¿verdad? Pero nada más agarran las buenas cosas, ¿verdad? No agarran lo malo, ¿verdad? Porque ahora en el jubileo voy a regalar mi casa, o ahora cada 7 años voy a hacer años de jubileo, no voy a trabajar, no, nada más, o pequé, me voy a cortar la mano, ¿verdad? Como dijo Jesús, no, porque eso es para la tribulación. Entonces debemos saber el tiempo que está hablando Jesús para no confundirnos y el tiempo de las Escrituras para saber. La más grande dispensación que hay es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De ahí son las otras 7 dispensaciones. Aquí esta acaba en el Nuevo Testamento, ¿va? Esta 5ª dispensación, y viene la 6ª dispensación, que próximamente la vamos a ver, que es la dispensación de la iglesia, ¿va? Que es por más de 6,000 años, que tenemos que hablar de todas las cochinadas que han hecho la iglesia en 2,000 años, porque han hecho muchas barbaridades. Muchos, ¿por qué cree que han hecho muchas barbaridades y cochinadas en la historia de la iglesia? Porque no leían la Biblia. Hubo una época de 400 años también en la era de la iglesia que estaba prohibido leer la Biblia. Si la iglesia romana te agarraba haciendo copias o imprimiendo Biblias, te mandaba a matar. Por eso la Biblia del oso y la Biblia del cantarito en español no dice Sagradas Escrituras ni nada, le pusieron un osito como portada, por lo mismo, porque si el Vaticano se daba cuenta, los perseguían y te mandaban a matar. Entonces, Martín Lutero, vamos a ver cómo Martín Lutero se levanta en la Reforma, y Martín Lutero es llevado al Vaticano, ahí con todos los obispos y frailes, les dice que sus 92 tesis que él pegó en la Catedral de Alemania, no se iba a retractar de nada. Dijo, él agarró una Biblia y dijo, si ustedes me contradicen con este libro, yo las quito. Pero ninguno de los 400 gentes que estaban ahí habían leído la Biblia. Nada más los comulgaron y lo condenaron. ¿Se fija que es tan importante leer la Biblia? ¿Alguna pregunta en esa dispensación?
Bueno, ahí su pastor Apócrifo, es apócrifos. apócrifos. O sea, donde va la C va la F y donde va la F va la C. Apócrifos. Bueno, como dice el Chavo del 8, eso. Apócrifos. F. Bueno, no nos compre, como se escriba. Bueno, sí los puede leer, el de Macabeos 1, el Macabeos 2, el de Ruth los puede leer, pero siempre y cuando usted entienda que no es palabra de Dios, es una doctrina, ¿verdad? Porque la Biblia católica incluye esos libros, ¿verdad? Yo ya los he leído, esto es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? No, De la, solamente la falta de ortografía. Bueno. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio. Bendícelo en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú siembres esta semilla en los corazones, Padre, que esta palabra se riegue como el agua en los ríos de la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo y la iglesia de Dios dice. Amén. Amén.